Juan Pablo Arroyo Abraham. Estudió cine en la ciudad de Nueva York en el año de 1999. A su regreso, inauguró la Escuela de Cine y Centro de Producción Solaris en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde se han producido más de 100 cortometrajes. Ha dirigido 10 cortometrajes y documentales, así como 2 largometrajes de ficción. Con su película Clandestino, obtuvo el Ojo en la 6ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, como mejor largometraje documental en la sección michoacana. En el año 2016 terminó su ópera prima, Día 6, donde muestra la condición humana desde un ángulo intimista y personal. Fue galardonada con más de 40 reconocimientos por todo el mundo. Almas Rotas es su segundo largometraje de ficción. Mariano Rentería es socio fundador de la productora Relicario. Ha trabajado como productor, director y director de fotografía en diferentes proyectos audiovisuales, la mayoría de ellos documentales. Su trabajo ha sido presentado en muestras y festivales de cine, como el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el Festival de Cine de La Habana o el programa de la Semana de la Crítica de Cannes, entre otros. Entre los reconocimientos que ha obtenido destacan el Premio Estatal al Mérito Juvenil en 2009, el apoyo a la postproducción de cortometraje por parte del IMCINE, mejor cortometraje documental del 12º Festival Internacional de Cine de Morelia y una nominación por mejor fotografía de cortometraje documental en el 23º Festival Internacional de las Artes Cinematográficas Camera Image en Polonia. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta masterclass a dos caras, a dos voces, en donde tenemos pues a dos queridos amigos y dos grandes realizadores morelianos, Juan Pablo Arroyo Abraham y Mariano Rentería Garnica. Y pues bueno, para que nos dé la bienvenida, pues quién mejor que el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el ingeniero José Antonio Herrera, que también pues nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, ingeniero. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues saludo con mucho entusiasmo, con mucha alegría a tanto a Juan Pablo Arroyo como a Mariano Rentería, que nos honran ahora con su participación en este 14º Festival Internacional, ahora le llamamos Internacional de Cortometraje UBAC. Y resalto lo de internacional porque de los 300 y tantos, digamos que videos que se estuvieron ahí inscribiendo, pues hay una gran cantidad, el gran porcentaje es que vienen de fuera de México, y eso nos llena de orgullo y también nos da una gran responsabilidad por lo que significa para la universidad la difusión de la cultura. Yo pues no puedo presentar más allá de lo que ya se ha dicho, tanto de Juan Pablo como de Mariano, agradecerles su gran generosidad y pues seguir trabajando, haciendo equipo para aportar algo a nuestra ciudad que ya se distingue como una realizadora en lo que es el cine, la producción gráfica, y pues que nosotros podamos seguir aportando en este sentido. También saludar a todos los chicos que están y todos los realizadores que están conectados, pues que sigamos también teniendo ese entusiasmo. Yo digo que por la contingencia tenemos que enfrentarlo esto con mucha esperanza, y en el cine pues lamentablemente sabemos que esto ha tenido algunas dificultades, pero también hay oportunidad para ser creativos, hay oportunidad para hacer realizaciones, y yo creo que esto va a regresar con mucha fuerza, ya lo está haciendo, y pues bueno, es lo que tenemos que hacer en este momento. Muchas gracias a todos, Juan Pablo, Mariano, gracias por participar con nosotros. Gracias, ingeniero. Pues un poco para hacer la introducción de lo que va a ser esta charla, digamos que la idea es empezar a entender cuál es la construcción de la autoría, es decir, cómo se va conformando, ¿no? Lo que en algunas personas llaman estilo, otras personas llaman la poética, ¿no? O sea, cuáles son los temas, las formas de llevar esos temas a la pantalla, ¿no? Cómo va encontrándose la voz inicial
de un cineasta. Entonces, para empezar, pues me encantaría que contaran un poquito, si quieres tú, Mariano, primero y después Juan Pablo. Una pregunta que no sé si les hacen mucho, porque he visto varias entrevistas de ustedes. ¿Cómo fue su infancia? Okay. Empiezo yo entonces. Sí. Pues mi infancia fue pues bastante feliz. Era un niño un poco distraído y realmente siempre fui un niño como distraído, como nunca se me dieron digamos, la escuela, pero creo que era por un tema de que mi cabeza siempre estaba como en otros lados y era como muy fácil perderme en las ideas y en el mundo como de lo que estaba afuera, ¿no? Del mundo exterior. Y entonces creo que pues todo eso influía como en las cosas que también hacía o que me sucedían, y creo que estaba muy vinculado también como una especie como de inicio a interesarme por lo que ahora me dedico. Creo que eso sí estuvo ahí presente, pero en realidad fue una infancia bastante, no sé, como feliz, muy tranquila. Eso sí, siempre estuvo como muy presente el tema de la memoria. Recuerdo muchas cosas de niño, entonces creo que es algo que se me quedó muy pegado en la cabeza, ¿no? ¿Tienes alguna idea de un recuerdo como muy antiguo que puedas compartir, obviamente? Pues sí, tengo varios, o sea, son como, sobre todo recuerdo como lo que me producían ciertos recuerdos, o sea, no más allá de recordar exactamente las cosas. Creo que sí, desde niño tengo recuerdos como de ciertos lugares y lo que me producían esos lugares, ¿no? O sea, como más allá de la anécdota, como más cercano pues sí, a lo que me producían esos lugares o esas personas, o como recuerdo más sensaciones que otra cosa, ¿no? Ok, Juan Pablo. Bueno, yo en mi caso tuve una infancia, podría decirse normal, pero para mí fue un poco atípica, porque yo vivía en una zona donde no había vecinos. Era una zona sí muy urbana, pero no había vecinos porque era una zona despoblada en ese momento todavía. Entonces creo que en ese sentido tuve una infancia un poco solitaria, un poco nostálgica, y yo creo que el sentimiento que más recuerdo de mi infancia es la nostalgia, como un poquito la soledad, pero también obviamente el hecho de estar conviviendo conmigo mismo constantemente, pues me hacía mucho hacer mi idea, reflexionar desde una corta edad, pues, o sea, las reflexiones de niños son muy diferentes a mis reflexiones de ahora, ¿no? Entonces sí recuerdo como una infancia un poco solitaria, un poco nostálgica, y creo que siempre estaba recreando historias en mi cabeza desde niño. Yo nunca supe que iba a ser cineasta, pero siempre estaba recreando historias, ¿no? En ese sentido, creo que desde ahí surge esta como necesidad por hacer cine o por plasmar parte de fragmentos de mi vida en las imágenes en movimiento. ¿Y recuerdan ustedes, antes de ya, porque es como también un poco común, ¿no? Como los primeros acercamientos con el cine, etcétera, pero la primera película que hubieran visto, ¿recuerdan cuál fue? Yo sí me acuerdo, o sea, no la primera, pero sí me acuerdo la primera que me causó como gran impacto. Yo me acuerdo que la primera vez que fue la primera vez que vi El Castillo de la Pureza de Ripstein. Wow. Y me acuerdo que la vi a escondidas y con mi hermana. Entonces, fue muy raro porque pues es una película que inclusive ahí tiene temas de incesto, y fue muy extraño verlo con mi hermana. Pero creo que con mi hermana siempre hemos compartido como esos gustos por el cine desde muy, muy chicos. Es una película que la pudimos ahí robar de una colección que tenía un tío que tenía muy buen cine. Y se me quedó grabada porque la he de haber visto como a los tal vez 12 años, yo creo, aproximadamente. Pero esa es la que más se me quedó grabada. Evidentemente se me quedó grabada pues por el tema, ¿no? Y porque yo nunca había visto algo así en cine, ¿no? O sea, me pareció muy fuerte lo que vi. Y sí se me quedó grabada, ¿no? O sea, de hecho no la he vuelto a ver, pero la recuerdo muy, muy bien. ¿Y tú, Juan Pablo? Pues mira, yo creo que la primera película que me impactó a mí, yo creo que fue la de Demian, la del Anticristo, porque la vi como a los 7 años de edad, y me impactó no solo porque fue una película de terror, sino me impactó por esta como los silencios dentro de la película. Recuerdo perfectamente los silencios de esa película,
del Anticristo de Demian y me impactó muchísimo, pero aparte como este corte muy elegante de cinematografía en esa película. Tiempo después fui aquí en el centro de Morelia a ver la de Blade Runner, a una sala de cine cuando se estrenó en Morelia y para mí fue un impacto total, ¿no? Ya con los años vi películas ya más de arte, más enfocadas a lo que yo actualmente hago o busco, pero sí recuerdo la de Demian y la de Blade Runner como películas que me marcaron. Y eso, por ejemplo, ya yéndonos, haciendo una elipsis, ¿no? Obviamente haciendo un brinco en el tiempo a los primeros trabajos. Sé que a Mariano no le gusta mucho recordar, pero tiene ese cortito de Crónicas de Libertad. Yo tengo que contar una anécdota. Aquí estábamos en el Cutout Fest de Querétaro. Y cuando estaban, no sé si te contesto, Mariano, pero cuando estaban anunciando lo que se ganaba el ganador, de repente dijeron un pase de un año a Cinemark. Y yo pensé, o sea, te lo juro que pensé, ¿y cómo le vas a hacer para venir a Cinemark a Querétaro? Pero todavía no anunciaban ni ya sabía que se lo estaba ganando él, ¿no? Sí, sí. Y en tu caso, Juan Pablo, pues me llegó, me acuerdo haber visto pues los trabajos que hiciste en la New York Film Academy, ahí hacia finales de los 90, me acuerdo que tenías esta adaptación muy breve del Proceso de Kafka que le llamaste Mudumutos, si no mal recuerdo. Sí. Cuénteme un poquito de esos, aunque sea muy breve, de cómo realizaron esos trabajos, aunque ya hayan quedado tanto ahí atrás. Pues mira, en mi caso en particular, efectivamente, yo creo que mi primer acercamiento en forma al cine fue en la ciudad de Nueva York y efectivamente ahí trabajábamos con Super 16 milímetros, con cámaras Bolex o no recuerdo qué cámara era, pero era cinta de Super 16 y editábamos en moviolas, en Steenbeck. Entonces yo tenía un mini departamento en Nueva York y renté una moviola y yo editaba todos mis cortometrajes ahí. De hecho la moviola ocupaba prácticamente todo el departamento, entonces yo vivía inmerso en el cine. Para irme de la habitación a la cocina tenía que saltar por la moviola. Ahí lo que hice fue pues, experimentar sobre todo el tema de filmar con película, con cine, y segundo el tema de la edición. Obviamente es un reto muy grande cuando tienes que estar cortando película, colgándola en un tendedero al lado de la moviola y pegándola después casi con Durex, pues se vuelve todo un reto mental sobre todo, ¿no? Entonces mis primeros trabajos, que fueron 4 cortometrajes que hice en Nueva York, todos fueron hechos en Super 16, editados en Steenbeck, y eran trabajos, en cuanto a logro, pues no sé, trabajos medianamente logrados, por decirlo así, pero en cuanto a aprendizaje, pues muy grande, porque fue una manera de realmente experimentar con el cine de manera directa, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que resultaron trabajos experimentales, sin querer que fueran experimentales, pero al final de cuentas a mí creo que me dieron mucha noción de lo que es hacer cine y editar cine, porque ahí la edición sí fue todo un reto por el tema de la Steenbeck, ¿no? Mariano. En mi caso fue ese corto que, digo, le guardo cariño, pero es un corto que tiene otras cosas, ¿no? Que yo veo de mí que no me encantan. Pero todo empezó porque yo tenía como una necesidad de explorar la foto más que el cine. Ya en ese tiempo ya me gustaba mucho el cine, pero era muy fan de cine experimental en su mayoría. El cine narrativo lo empecé a descubrir un poco después, lo que empecé como a buscar y como tener una necesidad como de un misterio muy particular. Era el cine experimental, era el cine... el cortometraje en stop motion, sobre todo como la animación polaca o checa. Me acuerdo mucho que veía a Janis Backmeyer y como que me alucinaba su trabajo. Y también, por ejemplo, Maya Deren, yo me acuerdo cuando vi a Maya Deren, también me afectó mucho la manera en que yo hacía fotografía en ese momento. Y decidí simplemente explorar a través de la fotografía el movimiento, ¿no? Entonces empecé a hacer mis propios stop motions, que eran stop motions muy sencillos. Y esa fue la manera en que empecé como a descubrir el mundo de la edición también, y el mundo también de la música, del mundo del ritmo, de crear texturas. Era lo que más me interesaba en ese momento, como que no había ningún interés o ninguna preocupación, digamos,
dramática o de guión, sino simplemente era como la manera de tratar de encontrar ritmos y como experiencias atmosféricas, tal vez. Eso fue el inicio de ese corto, ¿no? O sea, como muy de la víscera. Ok, entonces digamos que de alguna forma, aunque Juan Pablo estuvo primero en la Academia de Nueva York, los dos de alguna forma pues tuvieron que empezar haciendo las cosas, ¿no? Para entender un poco, no sé si quepa, pero un poco qué sí les gustaba y qué no les gustaba. O sea, empezaron en estos primeros trabajos, o a lo mejor estamos todavía en una etapa muy incipiente, pero empezaban ya como a eliminar ciertas cosas, decir, esto por aquí no va, o algo así. ¿Quién quiera empezar? Mariano. Yo creo que sí, yo tenía muy claro lo que no quería hacer. Igual y lo que quería hacer no, no lo tenía tan claro, pero sí lo que no. Y sí sabía que cómo guiarme sobre todo en el universo de lo visual, ¿no? O sea, en el mundo específicamente de la estética en particular. O sea, la búsqueda como de ciertas texturas, ciertas formas, ciertas presencias lumínicas. Todo eso era lo como que más me llamaba a un nivel como un poco más primitivo. Ya después empecé a descubrir otras formas narrativas, pero en ese momento era tal cual todo iba como a un lado mucho más estético, entonces sí tenía nociones de lo que no quería, pero más bien eran como exploraciones también que venían no solo del lado, digamos, del audiovisual, sino también siempre me gustó la pintura, me gustó mucho la pintura, la arquitectura, entonces creo que trataba como de involucrar varias cosas que me gustaban en ese momento. Entonces, pues sí, era como una especie como de inercia hacia lo que me gustaba, ¿no? A lo que me apasionaba en ese momento. ¿Y tú, Juan Pablo? Pues mira, lo que sí detecté desde un principio es que a pesar de que me salían trabajos experimentales, me gustaba mucho el cine clásico, es decir, y los cortes directos, nunca fui mucho de meter disolvencias ni nada, algo muy esquemático, y me gustaba mucho la continuidad de un plano a otro. O sea, dentro del tema de la edición siempre busqué mucho que hubiera continuidad narrativa, continuidad obviamente actoral, continuidad de movimiento. Entonces siempre me clavé mucho en una estructura clásica del cine y a la fecha lo sigo haciendo. Entonces no sé por qué me encajoné en eso, pero me gusta tratar de ser muy esquemático con los trabajos que hago. Sí, en algún tiempo, como decía Mariano hace rato, yo también me metí un poco en esta parte más sensorial y estuvo padre porque hacía trabajos que me nacían del alma y eran trabajos realmente emotivos, pero después me empecé a ir mucho más sobre una línea clásica del cine, estructurada, y así fue como me empecé a ir. No digo que lo experimental esté bien o mal, simplemente que a mí en lo personal me empezó a jalar mucho más el tema del cine clásico como tal. Aunque también cuando vea Godard y esos cineastas que rompían totalmente con el tema durante la edición, también me encantaba, porque yo creo que lo que importa pues es el resultado final, no tanto cómo lo hagas, pero hablando de cómo hacer las cosas, para mí, lo que más me ha atraído es una estructura clásica del cine y una estructura clásica también de las filmaciones como tal, es decir, cómo hacer una película, pues by the book, con los retos que esto implica, las improvisaciones, pero me gusta mucho en ese sentido, como tratar de emular un poquito a los grandes cineastas de otros tiempos, como Bergman y todos ellos, ¿no? Pues ojalá, pues, pero uno copia algunos esquemas de nuestros ídolos, ¿no? Que son pues ellos. Como decía Picasso, robarle a los grandes, ¿no? Así es. Entonces, cuando llegan a sus dos, pues ya digamos como, no sé si Juan Pablo, tú consideres que Coyotito es como tu primer trabajo, un poquito ya más en forma o no, me gustaría que lo aclararas. Mariano ya me ha dicho que sí, pues él considera que aún nos queda el recuerdo, sería pues ya como el primer trabajo en forma. Me gustaría que contaran un poquito justo cómo llegan a esas historias, ¿no? O sea, qué está pasando por la cabeza, qué se está sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Cuántos años tienen cuando los están generando? Juan Pablo, si quieres tú primero y luego Mariano. Sí, bueno, mencionabas el trabajo del Coyotito, que es un documental de 50 minutos, y el Coyotito, pues es un documental también, una estructura clásica,
pero es un trabajo realmente con muy poco crew, lo hicimos como con 5 personas nada más, pero obviamente dos cosas muy importantes que yo aprendí de ese trabajo. La primera, pues, es cómo estructurar una historia documental, ¿no? Y la segunda, que para mí fue la que mayor herramientas me dio, fue cómo aprender a leer los silencios, porque el Coyotito trata es un documental sobre los artesanos de la zona del lago de Pátzcuaro, los cuales viven con otra velocidad muy diferente a la que a veces vivimos nosotros que estamos en la ciudad. Entonces, obviamente, bajarme a su ritmo, en el buen sentido de la palabra, a mí me enseñó muchísimo. Tratar de ver, de sentir cómo estaban haciendo un Cristo de paja, cómo estaban pescando una trucha y esa misma trucha iba a ser la comida de ese día, entender un poco su forma de vida. Para mí, en el caso del Coyotito y en los otros documentales que también hice, pues es entender como una parte de la sociedad. Para mí los documentales, por lo menos los que he hecho yo, que son documentales muy intimistas, creo que a mí lo que me enseñan es a valorar y a entender otras formas de vida. En el Coyotito me pasó eso, pues yo llegué, este señor que vemos en pantalla, la verdad es que me dejó impactado, porque es un señor que se dedica exclusivamente a hacer estos cristos con tule, y al final de cuentas aprendí mucho más yo de él que él de mí. Y es con lo que me quedé el Coyotito. Fue mi primer documental en forma, efectivamente, y de ahí continué con otros documentales después. Me gustó mucho el género documental. Ahorita platicamos de eso, Juan Pablo. Mariano, ¿qué es lo que sucede contigo cuando empiezas a generar aún nos queda el recuerdo? Yo fíjate que para esos tiempos ya había superado un poco la emoción de descubrir el cine experimental. Digo, siguió el mismo camino en su momento. Yo me acuerdo que para esos entonces vi el trabajo de José Luis Guerín, un español que ha hecho, a mí me parece, de los documentales más interesantes que he visto. Y como que me influyó mucho la manera en que él trataba de contar historias o trataba de explicar ciertos universos a través de lenguajes y de formas que yo, pues, de repente sí me cuestionaba o me preguntaba cómo era que había hecho posible esas películas. Entonces, eso afectó como mucho la forma en que yo también veía el mundo y que vi la manera de que la realidad tenía múltiples formas de retratarse. O sea, descubrí que la realidad era algo que realmente existen múltiples realidades, diferente a lo real. La realidad sí se puede construir y la construyes de distintas formas creativas. Entonces, con Aún nos queda el recuerdo, yo tenía ideas en torno a la ciudad de Morelia, cosas que a mí se me fueron contadas cuando era niño, sobre el paisaje urbano, sobre cómo era la ciudad, cómo fue creciendo exponencialmente hacia las orillas, y entre esos temas pues surgió el tema de los cines, ¿no? Los cines antiguos que había en la ciudad. Y conforme yo escuchaba estas conversaciones o estas pláticas, que muchas eran pláticas entre familia o pláticas nocturnas, ¿no? Que se me fueron quedando grabadas, produjo una imagen como de Morelia, de lo que yo no viví, y me produjo la necesidad de contar esta historia, contar estas historias estas imágenes a través de un recorrido como muy creativo a través de reconstruir esos recuerdos, ¿no? Entonces así surgió Aún nos queda el recuerdo, como una reconstrucción de lo que yo escuché, ¿no? Sobre lo que era Morelia, sobre lo que eran los cines en esa época, y es un corto documental que agarra muchas cosas de la ficción para construir justo esa realidad, al igual que previamente yo había visto en Guerín una construcción de esa realidad. Pues yo empecé a explorar el documental desde la construcción, desde el cine documental que se construye a partir de una realidad con elementos que son propios de otras formas, ¿no? Entonces, creo que de ahí proviene esa... Y bueno, también para mí es una carta de amor al cine, ¿no? En cierto sentido, a Morelia también. Y de ahí surge la idea realmente de Aún nos queda el recuerdo. Pero ya hice este proyecto con una exploración mucho más formal también, o sea, ya estructuré mucho más mi caos, ¿no? Que era lo que le empecé a dar orden a todo ese caos que yo tenía en la cabeza, ¿no? Antes de hacerle una pregunta a los dos, Mariano, ¿qué tanto encontraste este docu en el montaje o no?
estaba desde antes? Estaba muy, muy escrito, o sea, hay muchas cosas muy escritas, hay unas que no, obviamente, pero yo generalmente desde mis primeros trabajos como que tenía muy claras las imágenes que quería, ¿no? O sea, obviamente esas imágenes iban cambiando dependiendo de las visitas a locaciones y demás, pero todas estas cosas venían con una estructura, digamos, de un lenguaje, o sea, sí tenía claro qué lenguaje usar para determinadas secuencias, ¿no? Ok, me llama la atención, o sea, aunque me llama la atención a partir del corto de Mariano, pero ahorita reflexionando, creo que también lo encuentro con Juan Pablo, que espero que no se nos haya ido. Creo que ahí está regresando. Bueno, la noción de rumbre de Tarkovsky, ¿no? Como de esta idea de que una pared, en este caso, te cuenta la historia de un lugar, ¿no? Un poco lo que sucede, por ejemplo, con las capas de la tierra, ¿no? O sea, a mí me llamaba mucho la atención ahora lo que pasó con el famoso socavón en Puebla, ¿no? Que de repente pasaban ciertos shots donde veías las capas de la tierra, ¿no? Lo cual evidentemente es historia. Entonces, a lo mejor en ese sentido podría entrar un poco más con este corto, pero también creo que lo haces tú, Juan Pablo, en el sentido de ver en los rostros, ¿no? Sobre todo en los rostros, la historia de este grupo de personas, ¿no? O sea, finalmente es evidente que ha habido alegrías, dolor, experiencia, ¿no? Incluso a mí me conmueve muchísimo en tu corto, bueno, no es corto, es largo, la historia del hombre que se quedó sin esposa y que tiene que cuidar de sus hijos, ¿no? Que aparte te lo maquilla el señor. Entonces, en ese sentido, antes de pasar a los siguientes cortos, me gustaría que me platicaran un poco de eso, o sea, ¿qué piensan ustedes de esta noción de poner la cámara y que la cámara capte, grabe, filme, ¿no? El paso del tiempo. A ver, Mariano. Pues en mi caso, o sea, creo que la cámara, o sea, los dispositivos cinematográficos siempre ha sido pues un elemento de construcción de historia. Yo creo que sí, o sea, el cine ayuda a generar y a crear memoria colectiva. Es una de las cosas como esenciales del cine y sobre todo el cine documental. Y creo que también ahora, bueno, si uno revisita algunos trabajos de los que a cada quien ha hecho, yo creo que se puede notar o puede ser visible pues el paso de tiempo también en las estéticas, ¿no? Las estéticas que hemos tenido, que hemos desarrollado a través de los tiempos. Creo que para mí sí es importantísimo entender y serle fiel a esas estéticas, digamos, determinadas en determinado tiempo. Y a mí es de las cosas que más me interesan del cine, ¿no? La construcción visual o estética y crear a través de esa construcción pues universos que tienen un tiempo determinado, ¿no? Independientemente si la película habla de un presente o de un futuro ficcionado, creo que todas al final habla sobre necesidades en particular de un tiempo determinado. Entonces, para mí, el cine pues, es muy importante para construir esa memoria, ¿no? Esa memoria colectiva de países o del mundo, ¿no? Creo que sí es súper importante. ¿Tú, Juan Pablo? Sí, mira, yo te hablaría un poquito de la temporalidad, no tanto en cuanto a tiempo como tal, sino en cuanto a sentimiento y a una situación que viven los personajes. Te lo comento por lo siguiente, en las películas que he hecho hasta ahorita, todo se lleva a cabo en ciertos lugares que generan cierto sentimiento, pero es en tiempo actual. O sea, realmente, aunque parecen películas antiguas, algunas de ellas, todo se está generando en tiempo presente, pero con una estética un poco antigua. Es decir, porque como mis películas o las dos películas, largometrajes que he hecho hasta ahora, han tenido historias muy nostálgicas, trato de representar la nostalgia a través del color, a través de la estética. La cámara juega un papel fundamental en ese sentido, ¿no? Yo cuando trabajo con mi directora de fotografía, que en ambas películas fue Ana Soler Cepriá,
siempre vimos cuál era la historia, cómo era el guión, y en base a eso definíamos qué tipo de cámara íbamos a utilizar. Y rápidamente una experiencia en ese sentido. En día 6 usamos una Blackmagic, que aquí Mariano nos hizo el favor de prestarnos, y esa Blackmagic es una cámara que no tiene mucha profundidad de campo, pero sí tiene mucha nitidez dentro de lo que está en su propio foco. Pero como la película era un poco asfixiante, la cámara me funcionó perfectamente así. La película pues, está lleno de nostalgia, está llena de encierro, está lleno de enfermedad y muerte. En Almas Rotas, que es el más reciente largometraje que hice, utilizamos una Alexa Mini, porque ahí sí requeríamos paisajes un poco más preciosistas, ¿no? Entonces, sí, claro que la cámara sí marca la temporalidad, pero para mí más bien marca una temporalidad sentimental, por decirlo así, y no tanto en cuanto a factor de tiempo, ¿eh? Ok. Pasamos entonces a los siguientes dos trabajos, en el caso de Mariano, El Sudor de la Agonía, y en el caso de Juan Pablo, Clandestino. Aquí, Mariano, me llama mucho la atención como pienso yo, obviamente, pues el cine es polisémico, por lo tanto va a tener muchos tipos de interpretaciones, como un gran statement de la clase trabajadora mexicana, ¿no? Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que, aunque se ve un poco en Aún nos queda el recuerdo, hay como un cierto ya como contrapunto, ¿no? En tu filmografía, es decir, que a lo mejor estoy viendo una imagen bellísima, ¿no? Pero lo que se está contando y lo que se está retratando, pues bueno, no es tan bellísimo. No quiere decir que sea miserable ni nada por el estilo, ¿no? Sino que no es en algunos momentos puede ser crudo, ¿no? En otros momentos, pues es pues, la realidad así, tan de golpe como se nos puede presentar, ¿no? Primero, si quieres, tú, Mariano, o sea, ¿cómo haces esa, como creo yo que es un paso a llegar, y como lo has estado comentando, a empezar a hacerle fiel a tu propia estética, como lo has comentado? Sí, bueno, en ese caso yo creo que a mí siempre nunca me ha gustado ese cine como es como la pornomiseria, ¿no? Es como un retrato, pues bastante, no sé, para ser evidente, digamos, algo que ya es de por sí, ¿no? Visible, es como acentuar aquello que ya es evidente, ¿no? Yo simplemente creo que el nivel estético era como una especie de trabajo donde me interesaba explorar estos espacios y estas personas y esta gente que tenía, sobre todo está basado en una línea que tiene que ver con empleos mal pagados, ¿no? En México, y que son empleos pues duros y que no tienen pues muchas pues, esperanzas de salir adelante en esos trabajos, ¿no? Entonces era un poco la línea, buscar esos trabajos y buscar todos aquellos deseos que no fueron concluidos o completados por tener que trabajar o porque simplemente no había oportunidades para hacerlo. Y me interesó la exploración espacial, me interesó la exploración poética de esto, o sea, tratar de encontrarle otro camino a lo que yo muchas veces creo que un ensayo o un artículo periodístico creo que sería más realista que lo que yo hago, y pues para eso ya existen los periodistas. Creo que a mí me interesaba aún así tener estos temas en la cabeza, pero seguir creyendo que estaba haciendo una película, ¿no? O sea, no escaparme de la idea de que el cine también es una exploración personal a través de lo del mundo externo. Y esas son las primeras, son las cosas que surgieron para hacer este corto, que yo lo pensé como un vals a través de los espacios y personajes que configuraban en ese momento para mí la clase obrera en México. Y es una exploración visual y sonora a través de estos espacios, una idea bastante sencilla, nada más la estructura fue lo más complicado para lograr que este corto se sintiera como una especie como de voz unificada de estas personas. Y pues fue un proceso pues bastante interesante, ¿no? También hubo muchas cosas que el proyecto no era originalmente, o sea, al final terminó siendo otra cosa. Yo tenía una idea inicial muy diferente,
Y creo que también, pues, eso me gusta del cine, ¿no? Que uno se adentra al cine pensando o teniendo en mente una cosa, y una vez que sale o que empieza a descubrir esa película, digamos, que tienes en tu cabeza, descubres que tal vez la película que estabas buscando es distinta a la que originalmente pensaste, ¿no? Entonces yo siempre me lanzo cuando hago algún proyecto a tener esa noción de que las cosas son susceptibles al cambio, ¿no? Y esto pasó exactamente con este corto. Y tú, Juan Pablo, bueno, Clandestino, que es un documental ya como mucho más consolidado, que habla sobre este movimiento guerrillero de los años 70, principios de los años 70. Justo, de hecho, estamos cumpliendo 50 años del famoso halconazo de junio del 71, de la matanza de estudiantes y de, bueno, pues la guerra sucia de Echeverría. Pero en este caso es inevitable preguntar, o sea, ¿cómo encuentras esta historia? Porque pues uno no se encuentra con un guerrillero todos los días, ¿así o sí? Mira, precisamente la señora que acaba de pasar en cuadro, ella tenía un puesto en un mercado aquí en Morelia y una vez fue a comprar un pollo. Y ahí platicando me dijo que ella perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria. Yo no conocía bien, yo conocía la Liga 23 de septiembre, supe lo que pasó en Tlatelolco, pero no estaba tan involucrado con un movimiento que nace en Morelia. El señor que está en este momento, Alejandro, en pantalla, él fue el que creó el movimiento junto con otro líder. Él tenía 30 años de edad, los guerrilleros o estos muchachos idealistas, ¿para qué llamarlos guerrilleros? Esos muchachos idealistas tenían 16 años de edad y crean el primer grupo revolucionario en el país. Y fue el único grupo que se entrenó militarmente porque se fueron un año a entrenarse a Corea del Norte. Entonces, fue un grupo, eran 50 elementos de este grupo, nace en Morelia, Michoacán, en el año 63, o sea, mucho antes de Tlatelolco, mucho antes también del tema del halconazo. Entonces, ellos buscan ayuda en Cuba, en los países socialistas de aquel tiempo, pero ninguno se los da. El único país que los acogió fue Corea del Norte y estuvieron un año entrenándose. Ya venían listos para tomar el país, pero de repente empezaron a rentar casas, espacios, a robar bancos, a tratar de capitalizarse de alguna manera pues para crecer su movimiento, pero en Jalapa y Veracruz por error rentaron una casa a un exjudicial y el exjudicial se las olió todas, pues dijo, estos muchachos están muy raros, y de ahí vino una desbandada, los agarraron a todos en diferentes partes de la República. Y más que la parte documentalista, opino un poco igual que Mariano en ese sentido, no era tanto mostrar una parte histórica, aunque sí se muestra al final de cuentas, sino más bien era la parte como intimista de esas personas, de qué vivieron, porque los llevaron un mes al campo militar número 1, los torturaron de una manera muy cruel, Nazar Haro, un torturador que hubo en aquellos tiempos, y después los encierran 8 años en Lecumberri a los hombres y en Santa Marta a las mujeres. Realmente lo más emotivo del documental es cuando dice uno de ellos que salieron a los 24 años de edad de Lecumberri y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el país había cambiado radicalmente, no para bien, pero había cambiado radicalmente, ya no iban acorde a sus ideales. Entonces yo conozco a esta mujer que estuvo en ese movimiento y ella me empieza a conectar con otros exguerrilleros o también combatientes, por llamarlos así. No querían darme entrevistas, estaban muy asustados. Fue tanta la tortura que habían sufrido 40 años antes que no querían aparecer en pantalla y fue realmente sensibilizarlos y llevarlos por esta línea de que iba a ser un documental más intimista y narrativo que descriptivo, por decirlo así. Y fue así como llegué a ser Clandestino. Obviamente todo eso está vestido por material de soporte. En la hemeroteca de la UNAM conseguí muchísimo material, pero en la filmoteca increíblemente conseguí muy poco material. Las escenas que yo uso de esa época de los estudiantes en rebeldía son las mismas que usan todos los documentales de esa época, porque solamente hay como 1.5 horas de material de cientos de horas que había, pues porque obviamente el gobierno desapareció el material. Entonces, si se fijan, lo verán en todos los documentales de esta índole, es el mismo material. El mismo footage es exactamente el mismo que se utiliza en todos los documentales de esa época porque no hay mucho. Lo desaparecieron, entonces obviamente yo en lo personal cuando estuve estructurando esta película, hice 5 entrevistas y tuve que acompañarlas con este material periodístico y material de video, ¿no? Con eso creamos Clandestino, que es una película que dura 70 minutos aproximadamente y que también tiene una línea clásica, sí histórica, cronológica, ¿por qué no? Pero obviamente al nivel narrativo, que es lo que más me interesa, te va como llevando
cada vez más a un sentimiento como de soledad, a un sentimiento de tristeza. Entonces, claro que el documental pues tiene un tinte súper triste, porque estos muchachos que eran idealistas les coartaron su libertad, ¿no? Entonces, Clandestino trata sobre eso, sobre el MAR, el Movimiento de Acción Revolucionaria, que nace en la ciudad de Morelia en 1963. Y Juan Pablo, ahí me llama la atención porque justamente en la factura, ¿no? Como que ahí ya se pule más el montaje, ¿no? De hecho, pues hay unas secuencias en donde creas incluso un muy buen suspenso cuando está narrando las diferentes voces, los momentos justo de captura, etcétera. Y además, bueno, ya lo comentaste, pero el uso de material de archivo, o sea, tú esas decisiones un poco también como, es una pregunta que más o menos se va a ir repitiendo, o sea, ¿cómo encuentras o tomas esas decisiones, mejor dicho, ya que empezaste a grabar las entrevistas o antes o después? ¿Cómo se elabora en ese sentido el documental? Pues, obviamente, yo un poco abonando a lo que decía que me gusta el cine clásico, pues aquí empecé a buscar un formato mucho más horizontal, como se puede ver. Intenté hacer una estética más cinematográfica que documentalista. A nivel narrativo, obviamente, pues me enfrentaba con muchas improvisaciones, porque un documental se caracteriza por eso, de que pueden haber muchas sorpresas, ¿no? Pues en ese sentido, claro que no se logró una línea estética específica, pero sí la estuve buscando. A mí, ¿qué me enseñó este documental en el aspecto técnico? Pues un poco el manejo de la luz, independientemente si fueran exteriores o interiores. Dos, me aventé la gran labor de grabar a 2 cámaras, que a mí en lo particular no me gusta, lo hice, y finalmente pues casi nunca utilicé la cámara en la edición, porque pues uno a veces se concentra en una sola cámara, ¿no? Entonces técnicamente empecé a explorar como el uso de las 2 cámaras, el uso del formato un poco más horizontal, el uso por fin del buen sonido del micrófono, porque a veces nos olvidamos del sonido, y a nivel de edición, sobre todo el uso del ritmo, porque obviamente al ser un documental que podría ser un poco tedioso, que no lo es, créanme, véanlo, pero podría serlo, tuve que generarle mucho ritmo en cuanto a los cortes, en cuanto a la historia, cómo se iba estructurando con ese arco narrativo, principio, desarrollo, clímax y final, y en cuanto al sonido también. Obviamente los silencios para mí importan mucho, y más en un documental, entonces también posee muchos silencios, que lo que hace pues es tratar de darle una lectura interna al espectador y al personaje, ¿no? En este momento, digamos que sus trabajos todavía están desarrollándose pues un poco en nuestro contexto, no están tan alejados, digamos, aunque nos lleven las historias hacia ciertos personajes con los que no convivimos necesariamente todos los días, ¿no? O que nos encontramos con una realidad histórica que estaba frente a nosotros y no sabíamos, pero me llama la atención justo el paralelismo, porque tanto en Mariano como en Juan Pablo, pues está el siguiente trabajo, es La Esquina del Mundo de Mariano, que hace en Punta Cometa, si no me equivoco. Y en el caso de Juan Pablo, pues es más bien un corto de ficción, pero ya como un corto ya como con un modelo de producción un poco más profesional. De hecho, lo haces estudiando un máster allá en Madrid, en cine. Entonces, me gustaría preguntar primero tú, Mariano, o sea, un día de repente vámonos a Punta Cometa, o alguien te dice, oye, ahí está padre, o es una de esas exploraciones que a lo mejor desde antes ya habías encontrado el espacio y después decidiste ir allá. ¿Cómo fue eso? Mira, eso sucedió porque yo fui de vacaciones, ¿qué será? Un año antes de filmar el corto, y vi a esa niña como recorriendo ahí los espacios de Punta Cometa, y me acuerdo que la vi y me parecía que era como muy extraño ver esta niña en medio de este espacio tan grande que parecía como su patio de juegos. Y como que esa imagen se me quedó grabada, y siempre andaba como con un perrito y con su hermana. Ella vendía bolis a algunos turistas que se reunían en Punta Cometa. Y ya de regreso a Morelia, empecé a tener ideas o sueños e imágenes en torno a esa niña,
en torno como a la manera que se me hacía muy curiosa, o me llamaba mucho la atención, o me daba mucha curiosidad la forma de vida de esta niña. Y me interesaba conocerla más o saber más de ella, como que me empezó a intrigar, y a partir de eso empecé a pensar también como por ahí algún momento leí un texto que hablaba sobre la educación de la gente del mar. Explicaba el texto que la gente del mar tiene una concepción del mundo natural mucho más fuerte y mucho más, digamos, la naturaleza tiene una participación directa en las acciones o en las decisiones que toma la gente que vive cerca de espacios naturales tan impresionantes como el mar. Y este texto exploraba más ideas en torno a la presencia del mar como una especie de ente o como una especie de personaje que muchas veces determina las decisiones o las circunstancias que rodean a la gente que vive alrededor del mar. Y estas ideas, sumadas a lo que yo vi con la niña, decidí escribir una especie como de escaleta breve en torno a la niña y a otro personaje que aún no descubría, pero que evidentemente quería que fuera un pescador de la misma zona, del mismo pueblo. Y con eso material le hablé a mi productora y a mi productor. En esos momentos tuve 2 productores y les comenté pues la situación, el proyecto, mi idea de contar una historia, más allá de una historia, es conocer estos espacios, estos personajes, en estos lugares con una comunicación casi divina con el océano. Y nos lanzamos, estuvimos un buen tiempo en Mazunte viviendo. La idea era construir también el documental en el proceso de conocer a los personajes. Y así fue como inició esta historia. Realmente tuvo un origen entre algunos textos y las cosas que yo recordé cuando fui de visita, ¿no? Como turista. Entonces también me interesaba mi postura como turista, ¿no? En ese viaje. Y el documental tiene también ese lado donde pues, el turista es como una especie como de personaje que anda por ahí caminando estos espacios, pero realmente los personajes que viven ahí, o sea, la niña, Azucena y el pescador, tienen una relación un poco amor y odio con el turista. Entonces también es algo que estaba ahí. Yo quería también que esa sensación estuviera en el documental, o sea, la cosa de sentir, de mostrar que ellos realmente pertenecen a ese espacio y que el turista también es una especie como de personaje pasajero que anda por ahí. Y realmente la historia se queda con ellos, ¿no? El documental en realidad tiene que ver con ellos, tiene que ver con su relación con el mundo que los rodea, ¿no? Entonces, esos fueron los orígenes de ese proyecto, ¿no? Me llama la atención que hay una parte donde cuenta, me parece que es el hermano de la chica el que cuenta el sueño de los delfines. Pareciera que es el hermano, pero él es un pescador que simplemente vive en el mismo pueblo. Okay. No se especifica nunca pero ese tipo de cosas me gusta, que las cosas no queden claras. Está bien. Que puedas tú decir, tal vez su hermano. Pues sí, puede ser que sea su hermano. Y entonces el pescador que cuenta este sueño, uh-huh. Y lo hice y relacioné con el sueño del mecánico es del sudor, ¿no? Del agoniano. Sí, el sudor. Y eso, pues también se relaciona un poco con lo que estabas comentando hace rato, ¿no? Como la clase que ha soñado algo que no se cumple, ¿no? O sea, finalmente, claro. Y me encanta eso que hablabas de lo que concibe el grupo de Cali de la pornomiseria, ¿no? De no necesariamente tener que mostrar una herida abierta para decir que la herida está abierta, ¿no? Exacto, sí. Dale. Sí, justo lo que dices de los sueños y esto, todas esas cosas a mí me interesan porque son las cosas que a mí me ayudan a construir sin entrevistas directas un poco lo que ellos van contando conforme avanzan los proyectos. O sea, por ejemplo, la insistencia muy constante en torno a los sueños por ejemplo, de Azucena, que una manera que me interesaba bueno, que me llamó la atención es la manera de que mucha gente que conocí en Mazunte trataba de explicar muchos fenómenos de la naturaleza a través de metáforas. Uh-huh. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado. O sea, yo creo que
A mí me encantan las historias para contar cosas de la realidad a través de metáforas, y creo que todos esos elementos realmente es una construcción de puras cosas que me van gustando en el proceso, ¿no? O sea, que voy descubriendo como interesantes y que no necesariamente a veces, o sea, no siempre tengo claro de qué va el proyecto, pero sé más o menos por dónde va el camino. O sea, es difícil de repente explicar, sobre todo en el caso de la esquina del mundo. No te puedo decir a ciencia cierta cuál es el tema principal del corto, ¿no? Pero sé que hay nociones particulares que originaron la inercia de ir a filmar este corto, ¿no? No le haces mucho caso al instinto. Me guío más a través del instinto, yo creo, a veces. Es que cada proyecto te dicta si te vas a ir más para allá o para el otro lado, ¿no? O sea, cada proyecto tiene su forma y Bueno, yo creo eso, ¿no? Que los proyectos te van dando la forma. Sí, definitivamente. Y en ese sentido, Juan Pablo, pues creo que tu trabajo, si me atrevo a decir, tu trabajo más personal, El espacio vacío, este cortometraje de casi 20 minutos que haces creo que fue tu proyecto de titulación del máster. Digo, yo conozco la historia, ¿no? Pero ¿cómo llegas a esa cómo llegas a esa historia, ¿no? Que es triste, hay que decirlo. Claro, pues sí, mira, creo que con esta película, con este cortometraje que hice en España, ahí me di cuenta y vi para qué sirve el cine, ¿no? Para qué sirven las artes, ¿no? De alguna manera, porque esto es un trabajo 100% personal. Es como una reconciliación con mi padre, quien había muerto 3 años antes y desafortunadamente no pude cerrar un ciclo con él. Y lo cerré en el corto, es decir, en este caso en particular, el cine me sirvió como una herramienta de desahogo también, ¿no? El corto trata sobre un padre que está muriendo, es un padre empresario, su hijo es escritor y el hijo va a visitarlo durante sus últimos días para reconciliarse de alguna manera, pero obviamente en este acercamiento surgen muchas cuestionantes, surgen muchos temas dolorosos para ellos y es como una especie de despedida. Finalmente en este corto el hijo ayuda al papá a morir, entonces creo que es más que nada, más que un acto de asesinato, es un acto como de reconciliación, ¿no? Entonces sí, creo que con este corto, independientemente si está muy profundo, bien logrado, mal logrado, no es tanto eso, sino que para mí en lo personal fue la primera vez que yo estaba expresando un sentimiento doloroso mío a través de las imágenes en movimiento. Entonces fue para mí un gran primer paso para empezar a buscar un cine intimista, que es lo que después me marcó en mis futuros trabajos. Y en ese sentido, tú, por ejemplo, ¿vuelves a ver este trabajo? Si lo haces, ¿te vuelve a causar algo o no es el caso? Sí, pues mira, lo que pasa es que también como cineastas, pues traemos el tema técnico también. Entonces, cada vez que lo veo, pues me pongo con los pelos de punta, pues porque le veo muchos errores. Pero bueno, así es esto. O sea, siempre le vamos a ver detalles a los trabajos anteriores, porque pues uno nunca deja de aprender. Entonces, si no me clavo en la técnica, claro que lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a vibrar. Si me clavo en la técnica, se me olvida la parte emotiva, la parte narrativa, y simplemente estoy criticando mi propio trabajo, ¿no? De por qué hice esto, por qué no mejoré este encuadre, por qué no mejoré el sonido, porque bueno, este cortometraje se hizo con un crew como de 30 personas, mucho para un corto, una cámara muy grande en alta definición, lo terminé en 35 milímetros, se exhibió en el Festival de Cine de Morelia en 35, entonces fue parte del aprendizaje ver cómo se veía tu trabajo en pantalla grande en 35, entonces esa es en la parte técnica que también está ligada a la narrativa, pues hace rato hablábamos de la cámara en pro de la narrativa, y en ese sentido, pues aquí yo sí pude experimentar cosas que nunca había vivido antes, ¿no? Como fue el uso de 35 milímetros para proyectar la película. Pero volviendo al tema narrativo, claro que fue mi primer espejo, mi primera ventana donde pude de alguna manera desahogar un sentimiento atorado que traía adentro. Entonces fue una especie de terapia. Y como autor, Juan Pablo, como director, ¿qué aprendiste de haber hecho este trabajo? Bueno, aprendí a controlar un crew. Creo que la señal se me fue un poquito, ¿verdad, Adrián? Estoy ahí. Ahí estás. Perfecto. Bueno, en primer lugar aprendí a
a negociar con 30 personas al mismo tiempo. Pero yo creo que lo más importante, que eso fue todo un reto, en un calor de 42 grados centígrados en el centro de Madrid, pero yo creo que lo más importante es que aprendí a platicar y a negociar con los actores. Pues el tema de los actores se vuelve uno de los elementos más importantes porque es a través de ellos como te vas a manifestar. Pero también los actores pues son personas y son actores y son personajes también, por lo tanto, ¿no? Entonces, obviamente, poder primero tener a los actores felices, contentos, en un lugar cómodo, pero también intentar transmitirle mis emociones para que ellos las plasmaran en imagen, fue todo un reto. Españolizar mi idioma mexicano fue todo un reto también porque los actores no quisieron hablarlo en mexicano y quisieron forzosamente hablarlo en español de España, y eso para mí significó algo un poco negativo porque fue como despegarme un poco de lo que yo quería decir como buen mexicano, ¿no? Y no se pudo. Entonces quedó un padre español, un hijo español y no un padre mexicano ni un hijo mexicano. Entonces, en ese sentido, creo que ahí sí me desconecté un poco de los personajes cuando sucedió ese tema del lenguaje, ¿no? Y también de la actitud, pues obviamente los españoles se mueven diferente a los mexicanos. Entendí eso, pues que no todo va a ser 100% un reflejo de mí, simplemente va a ser una interpretación de mí a través de otra persona, que en este caso son los actores, ¿no? Yo creo que fue el reto mayor, tratar y lidiar con los actores. Y me causa, ya como viendo tu filmografía, me llama la atención que continúas, tu siguiente trabajo es un documental, ¿no? Digo, me llama la atención, obviamente, pues porque lo estoy viendo ya con otros ojos, ¿no? Pero sigue tu documental Alias, que es sobre el atentado a la era secretaria de Seguridad Pública, Sí, Minerva Bautista, sí. Minerva Bautista, que ahí tú, o sea, es como, de repente parece como, siguiendo la línea de tus trabajos, parece un poco una rara, ¿no? Entonces, ¿te encontraste con este trabajo, te encontraste de pronto con esta historia, o cómo fue cómo decides hacerlo? Sí, pues ahí sí fueron circunstancias de la vida, fue un poco el destino, porque un día conocí a un muchacho, le decían el Aguilita. El documental se llama Alias porque todos los que son escoltas o ex-escoltas se manejan con un alias, pues porque obviamente están siempre en temas de riesgo. Y este muchacho se llamaba el Aguilita, lo comento porque lo acaban de asesinar hace 4 meses aproximadamente, pero de una manera muy absurda, porque cuando la exsecretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Minerva Bautista, sufre un atentado cuando venía saliendo de la feria hacia Morelia, del recinto ferial, un tráiler se les cruza, llegan y rodean su camioneta y le empiezan a balacear, y de ahí desafortunadamente murieron 2 civiles, murieron 2 escoltas, pero se salvan muchos otros. Estuvieron 15 minutos balaceándolos y ellos estaban adentro de una camioneta blindada, pero alcanzaron a romper el medallón de la camioneta. Entonces, fueron 3,500 balazos, fueron 6 granadas, pero aquí el milagro, por llamarlo así, o la cuestión un poco mágica que sucedió es que cuando rompen el medallón, les meten 2 granadas adentro a Minerva y a sus escoltas y no explotaron, se cebaron, así como en la escuela cuando teníamos cuetones, se cebaron las granadas, pero pues de las 6 granadas se cebaron 2 que fueron precisamente las que entraron a sus piernas, le cayeron en las piernas a Minerva. Entonces, obviamente ahí el tema es que lo quise abordar también desde un punto de vista intimista, porque cuando me platicó la historia de la Aguilita, él llevaba 3 días de escolta y le tocó lidiar con este atentado. Llegan, los atacan, empiezan a balacear a toda la gente que iba pasando, el Aguilita se hace el muerto, lo rematan, no se muere, se levanta y mata como 2 o 3 de los asaltantes, ¿no? Entonces, la historia de la Aguilita, que fue uno de los escoltas, fue una historia de heroísmo. La cuestión es que yo 3 años después fui al lugar de los hechos donde estuvieron los malos disparando, que fue arriba de unas montañas, y yo iba con 2 de los ex escoltas, y también está grabado en el documental. Encontré fácilmente unos 100 casquillos entre la hierba, 3 años después, casquillos que probablemente le ocasionaron la muerte a alguien, ¿no? Entonces, obviamente, yo me fui involucrando con este tema del documental, tuve muchísimo material, muchas grabaciones, material de soporte también, y después pues, hice toda la edición, que era un trabajo creo que de 1 hora. Pero también lo mismo que igual que con
clandestino, lo mismo que con el Coyotito, se aborda un incidente, en este caso el atentado a Minerva Bautista, pero desde un ángulo totalmente intimista. Es decir, ¿qué sintieron esas personas de haber sido atacadas de esta manera tan cruel, no? Entonces, ese es el documental Alias. Desafortunadamente, el Aguilita, quien sobrevivió a este horrendo atentado, lo amaneció muerto hace 3 o 4 meses aproximadamente. Entonces, fue una noticia muy triste. Pero bueno, volvemos al tema del documental. Me cae por azares del destino. Yo ya no pensaba hacer documental, sino seguir más bien en la línea de la ficción, pero me cae esta historia, la hice y ahí quedó, ¿no? Pero fue también como una manera de hacerle honor a estas personas, a los que fallecieron y a los que sobrevivieron. Entonces, de alguna manera, desde el espacio vacío ya tenías esta espinita de hacer más ficción, o desde antes. No, desde mucho antes. Yo desde los 20 años quería hacer un largometraje de ficción y lo logré a los 40. Pero bueno, entonces dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, claro que yo quería hacer un largometraje de ficción, lo quería hacer, después ya tenía los guiones, tenía las historias, y finalmente lo alcancé a hacer, lo hice mi ópera prima a los 40 años de edad, pero sí en el espacio vacío, cuando hice este cortometraje en España, claro que fue mi primera base sólida para poder darle una estructura a una película como tal. Entonces sí, fue mi mejor escuela, ese cortometraje fue mi mejor escuela para poder hacer después Día 6. Entonces sí, ahí inició una carrera de aprendizaje en este esquema mucho más estructurado que es el cine clásico como tal, ¿no? Ok, y Mariano, en tu caso también está, bueno, no sé si cómo lo consideras tú en tu filmografía, que tienes esta serie de artesanos, ¿cómo son, o sea, tú los concibes en tu filmografía como pequeños cortometrajes también, o es una serie aparte? ¿Cómo entraste también a estos trabajos? Mira, en este caso particular, bueno, esa es una serie de documentales, en total son 7 documentales, cortos, todos son breves, a durar máximo 5 minutos. Esa es una serie que sí la considero parte, digamos, fundamental del trabajo que he realizado de documental, sobre todo porque es una exploración como muy profunda de todo un recorrido, un largo recorrido a través de Michoacán. Fue alrededor de 3 años 3 o 4 años de proyectos. Ese proyecto hubo un recorrido muy amplio por Michoacán. Es un proyecto que de entrada es una iniciativa de ¿cómo se llama? De la Casa del Artesano, y de ahí viene la idea. En realidad es una idea que es una idea comisionada en su momento. O sea, fue una idea que se nos comisionó para crear dentro de mi productora, y a partir de eso se empezó a explorar el tema de los artesanos, pero yo siempre quise explorarlo desde un lado, digamos, no tanto como de la historia de la artesanía, sino del tema autoral detrás de las artesanías. O sea, buscábamos que fueran artesanías que tienen un grado o un nivel de producción muy grande, donde estamos frente a más que artesanos, yo creo que son artistas, porque cada uno de estos personajes o de estos, digamos, de estas personalidades que se retrataron en los documentales, pues hay un como muy amplio conocimiento de la cultura y de la aplicación de técnicas y formas a través de su obra, ¿no? Creo que sí, muchas de estos documentales hablan como de una exploración muy autoral de la artesanía, de un mundo donde a veces concebimos la artesanía como un medio casi de producción masiva, o que tiene que ver más con la industrialización del trabajo del artesano, ¿no? Y en este caso era como un poco el interés principal de esta serie, que era buscar encontrar como ejes no necesariamente técnicos, sino relacionados con la cultura, con los trasfondos históricos, puede ser, pero más desde la exploración visual. O sea, no tanto son documentales de corte informativo, sino donde pues exploran otras sensaciones a través de los trabajos que realizan. En realidad fueron 3 años, pero esos 3 años estuvieron divididos. O sea, por año se filmaron 3 cortometrajes, y después se volvieron a filmar otros 3, y al final quedó un cortometraje que es una especie como de resumen de esta serie
pues sí, creo que de investigación que se hizo durante todos estos años. Yo también tenía muy dentro en mi cabeza, justamente otra vez volviendo al mismo tema de justo lo que no quería hacer, o sea, tenía muy claro lo que no quería que fuera esta serie, y no quería que se convirtiera en un tutorial de cómo hacer estos trabajos, que muchas veces me pasaba eso con algunos trabajos que se habían hecho también desde la comisión, o sea, que se habían comisionado para ciertas instituciones gubernamentales, que caían en este círculo como de un poco de casi, te digo, tutoriales de cómo trabajar tal o cual artesanía. Y era eso, buscar como un acercamiento más personal de cada uno de los autores en estos trabajos, ¿no? También siempre estuvo muy de cerca la sensación de como explotar lo que produce ver a un artesano haciendo ciertas actividades repetitivas, que es parte de su trabajo. Creo que era explotar eso al máximo, tratar de sacarle el mayor provecho a cada una de los movimientos corporales o técnicos que cada una de sus obras requiere, ¿no? Todos tus trabajos los editas tú, ¿no, Mariano? No todos, fíjate, no todos. No todos. En estos trabajos, algunos los edité yo, otros no. Creo que es una mezcla y algunos están Pero variable, pero en la mayoría de los casos sí. En la esquina, el sudor y aún nos queda sí los editaste los tres. Sí. Sí, pero sí, siempre tengo un acercamiento o sea, soy muy cercano a la edición, sí. Pero, por ejemplo, en estos tres, poniendo un poquito de lado la serie de artesanos, ¿qué tanto trabajas? Y ahorita también voy contigo, Juan Pablo, ¿qué tanto trabajas el tema del montaje? ¿Haces varios cortes, no? ¿Cuánto tiempo te llevas? ¿No? ¿Cómo te acercas al montaje? ¿Cómo es ese proceso? Sí, yo creo que previamente, antes de comenzar a filmar, tengo una noción muy amplia de lo que quiero, o sea, edito un poco lo que estoy desarrollando desde antes de siquiera empezar a filmar, esto porque me preocupa mucho o sea, tengo muy planeadas las secuencias, pienso mucho en términos de secuencias, y estas secuencias, pues solitas te van dando una forma, o sea, creo que cada secuencia en cada película tiene un principio y un final, como cualquier otra cosa, sea una secuencia pequeña o grande o no importante. Y esto me ayuda a darle un sentido a nivel de edición dentro del propio rodaje. O sea, creo que las decisiones determinantes de filmar tal cosa de tal forma ya te van determinando una edición, ¿no? Y ayuda a cuando tienes una estructura formal como muy específica para cierto proyecto, ayuda a que la edición sea un proceso como de refinamiento simplemente. Pero muy pocas cosas cambian, digamos, de la edición a lo que originalmente concibo en la secuencia. O sea, sí tengo muy claro como la situación de tal cosa, y a través de la situación de lo que yo creo que va a pasar en la realidad, voy construyendo en términos de técnicos, o sea, con qué cámara, o sea, con qué movimiento de cámara, con qué lente, con qué lo que sea. Y eso, te digo, es como muy evidente la forma a la hora de estar ahí. Entonces, como que es un poco adelantarte. Obviamente no todos los casos funciona, hay veces que lo que tú piensas que vas a encontrarte en la realidad, pues no es lo que es. Y sí, viene más este lado como del registro, como de B-roll y levantamiento, que a mí no me gusta hacerlo mucho, no me gusta hacer B-roll. Creo que el B-roll pues, es relleno, ¿no? Muchas veces, pero cuando lo tengo que hacer, lo hacemos, pero sí es algo que trato de evitar a toda costa, ¿no? Digamos, el material de relleno. No pienso mucho en esos términos. Y tú, Juan Pablo, antes de que empieces a contarnos de día 6, porque tú también, es más, de hecho, yo creo que primero fuiste editor y después todo lo demás. De hecho, Solaris fue una gran escuela, no para muchos de nosotros, sino también para ti, en el tema de editar y hacer montaje, ¿no? Entonces, ¿cómo has trabajado? ¿Encuentras algún patrón de cómo trabajas el montaje de tus películas?
Sí, bueno, yo realmente me considero más editor que director, o así me considero yo. Espero que no, espero que el director algún día le gane al editor, ¿no? Porque me gusta más dirigir que editar. Pero editar para mí se vuelve una pasión, se vuelve algo muy, muy importante dentro de la película, pero también creo que a veces puede ser algo un poquito riesgoso, porque yo mismo estoy editando mis propios trabajos y eso qué riesgo puede traer, que me aferro a ciertas escenas. Yo, cuando empecé con Solaris en el 2001, pues realmente se volvió como una clínica de edición, porque obviamente los muchachos que estaban aprendiendo a hacer cortometrajes, pues de repente no había continuidad y a veces era una locura de material y había que rescatarlo dentro de la edición. Entonces, yo y otras personas más, entre ellos tú, Adrián, nos convertimos en editores para salvar todos esos trabajos de alguna manera, por decirlo así, pues eran muchachos que estaban aprendiendo apenas en ese momento, ¿no? Y yo creo que aprender a utilizar el Final Cut Pro, que creo que fui el segundo que trajo el Final Cut Pro a Morelia. El primero era otro muchacho y nadie sabía, yo lo compré en Nueva York, no sabía ni cómo se utilizaba y ya después me explicó una persona en Morelia cómo se utilizaba, ¿no? Era el Final Cut 1. Y la cuestión es que en ese programa estábamos editando un chorro de trabajos de todos los alumnos ahí de Solaris. Entonces sí, eso para mí fue un aprendizaje enorme, pues aprendí a utilizar el software y también aprendí a editar de alguna manera. Después, con el tiempo, seguí editando mis propios trabajos. En el caso de los documentales, pues fue un reto grandísimo porque no traía un guión como tal, era una guía nada más. Entonces ahí sí duraba horas y horas editando. En el caso de los largometrajes, como comenta Mariano, ya se vuelve más bien como un tema de afinar lo que ya previamente filmaste y hasta medio editaste. Yo en el caso de mis películas siempre me apoyo con una data manager que ella también hace el primer corte de la película, que es Chío, Rocío Ortiz Aguilar Ortiz. Entonces ella siempre me apoya con ese tema y ella me entrega un primer corte pues porque confío mucho en ella. O sea, realmente porque lo que está haciendo es tocar la película y darle una primera sazonada, ¿no? Entonces, claro que es algo muy fuerte, pero confío mucho en ella. Entonces, ella me entrega un primer corte, me entrega todos los archivos como un primer corte y yo después sigo haciendo cortes. Obviamente, ese primer corte que me entrega Rocío o el data manager, yo de ahí hago todavía como unos 15, 17, hasta 20 cortes, 17 o 20 versiones diferentes de la película, porque empiezan un chorro de cuestiones, ¿no? Cuestiones de ritmo, cuestiones actorales, pero después lo empiezo a compartir con un grupo de personas que pueden ser entre 10 y 15 personas y empiezan a opinar. Ahí se vuelve y digo, son personas no forzosamente cineastas, puede ser mi mamá, puede ser mis hermanas, puede ser sí un cineasta por ahí, o un escritor de libros, o un empresario, o sea, no importa eso. Y empiezan a dar opiniones y yo empiezo a trabajar la película en base a esas opiniones también. La edición me apasiona, claro que sí, para mí es no solamente porque estoy terminando la película, sino me apasiona porque le dedico más o menos 4 o 5 meses al tema de cortar y pegar en un largometraje y se vuelve un momento mágico, pues totalmente solitario, volvemos a la soledad de nuevo, en un encierro en tu estudio totalmente solitario, en el cual estás tú y tus personajes. Y eso para mí empieza como otro tipo de conversación con tus personajes y por lo tanto contigo mismo, porque vuelvo a lo mismo. Si escribo guiones no autobiográficos, pero sí autorreflexivos, pues obviamente se vuelve como una terapia psicológica, en la cual no pago 1,000 pesos por hora, lo que hago es confrontarme conmigo mismo a través del tema de la edición, ¿no? Entonces la edición para mí se vuelve 2 tipos de reto. Una, que la película quede bien, obviamente, porque yo siento que no hay que ser condescendientes con el público, pero sí respetuosos. Entonces yo sí trato de hacer una edición que tenga un ritmo en específico, ¿no? Pero 2, porque estoy confrontándome con mis propias ideas y con mis propias convicciones. Entonces, el tema de la edición para mí tiene un doble papel muy poderoso. En mi siguiente película, ya no sé si la vaya a editar yo, porque se ha vuelto, o sea, acabo como Rocky Balboa en el 15º round, o sea, acabo desgastado, acabo pues confrontándome, a veces no sé si estoy haciendo las cosas bien porque pierdo objetividad, que ese es un tema muy importante. Cuando tú editas tus propios guiones, tus propias películas, puedes perder objetividad. Entonces, hay 2 opciones. O te sales de la historia y la editas tú mismo, pero siendo objetivo, que es un poco complicado, o se la das a alguien más a que la edite. Entonces, he pensado seriamente en mi próxima película, cuando la haga, contratar un editor, que para mí va a ser un gran drama, pero probablemente lo tenga que hacer por salud, ¿eh? En ese sentido, Mariano, ¿tú cómo trabajas? ¿En los montajes trabajas con... buscas opiniones externas o simplemente tú trabajas por tu cuenta? ¿Cómo haces esa parte tú?
Mire, yo me acostumbré a no, o sea, como era un proceso muy personal que hacía yo desde mi casa y pues era como algo muy, sí, muy personal, nunca, rara vez pedía opinión, pero no era por un tema de que no quisiera escuchar opinión, sino que simplemente, pues así me acostumbré desde que empecé como a hacer mis primeros trabajos y poco a poco, como dice Juan Pablo, yo también pienso lo mismo, creo que a veces te vuelves loco con tu material y te vuelves loco en tu cabeza y creo que no es sano, o sea, a la larga me he dado cuenta que no es tan sano seguir estas prácticas, que poco a poco yo he ido ya delegando o tratando de que otras personas hagan la edición o soltar, o sea, he aprendido a soltar mucho, porque pues yo vengo de una experiencia cinematográfica muy de el hombre orquesta, ¿no? O sea, yo hacía todo realmente al principio de mis trabajos, entonces de repente desprenderte de soltar el sonido, soltar la imagen, soltar la edición, soltar, no sé, muchos elementos, es un proceso que me ha costado trabajo, porque siempre quiero estar ahí siendo partícipe de todos estos elementos, pero yo creo que es algo que es un proceso y que en mi caso he ido aprendiendo a soltar poco a poco. Es más o menos como lo he hecho. Ahora ya estoy pensando en los siguientes proyectos, en no editarlos yo. También, justamente como Juan Pablo, ya me estoy dando cuenta que pues no siempre se puede y que aparte le hace bien a los proyectos. Creo que se construyen a partir de otra visión, que es una visión que obviamente tú tienes que respetar, es una decisión, o sea, delegar el trabajo de la edición tiene que ser un trabajo en el que crees, o sea, crees en el trabajo del editor y consideras al editor un colaborador más que un técnico, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, yo siempre he editado mis propias cosas, pero es por esa cosa, porque no me he podido desprender del todo de esta pues, cosa que llevo cargando desde hace muchos años, ¿no? Que es la experiencia personal con el cine. Entonces, así ha sido y así yo creo que ya habrá editor en siguientes proyectos. Vamos a empezar aunque todavía nos faltan algunas preguntas y ya, bueno, empezaremos acercarnos a los últimos trabajos. En el caso de Juan Pablo, Día 6, en el caso de Mariano, Un rostro cubierto de besos, y bueno, también está la otra peli de Juan Pablo, que es la más reciente, Almas rotas. Pero para las personas que nos están viendo, y yo creo que ya podemos empezar a recibir algunas preguntas. Juan Pablo, bueno, vienes de un corto, perdón, un largo chiquito, pues, pero un largo sobre personas que viven alrededor del lago de Pátzcuaro. Vienes de un documental sobre un movimiento armado. Vienes de un corto muy personal sobre los últimos momentos entre un padre y un hijo. Vienes de un documental sobre muy cruento de un atentado. ¿Y en qué momento cómo decides hacer Día 6? ¿Cómo dice Juan Pablo, tengo que hacer Día 6? ¿Cómo llegas a esa película? Bueno, llega porque tenía que llegar, ya era demasiado tiempo que llevaba 20 años aguantándome o no pudiendo hacer un largometraje de ficción. Una, pues porque obviamente no tenía las tablas para hacerlo, no me sentía preparado, y dos, porque también hacer un largometraje de ficción pues es muy caro, ¿no? Hay muchos elementos que pueden afectar para que no hagas una película. Finalmente llegó el momento y lo hice cuando sentí que tenía una historia lo suficientemente poderosa, por decirlo así, para ser contada y que estaba 100% ligada a mí. Repito, Día 6 no es una película autobiográfica, pero sí es autorreflexiva y es una película que trata sobre un triángulo amoroso. Pero también tenía muchísima curiosidad de hacer un largometraje, muchísima. O sea, ya no me aguantaba las ganas, se me quemaban las habas, como se dice, y dije, tengo que hacer un largo. ¿Qué hago primero? Pues escribo un guión, ¿no? Yo tenía otro guión sobre la vida de mi abuela, que era libanesa, toda una historia muy compleja, y vi que era muy, muy difícil abordar esa historia en ese momento y preferí hacer una historia sencilla. Día 6 arranca con una línea que dice: una pareja se dirige rumbo al mar. Así empecé escribiéndola en una servilleta. Yo no sabía qué iba a pasar en el mar todavía.
Después me di cuenta que no podía sostener un largometraje con una pareja en el mar, pues podría ser muy aburrido, tal vez si fuera muy poético, introspectivo, pero... Bueno, podría ser Persona de Bergman. Exactamente. Sí, pero Persona de Bergman, que es una obra maestra, está llena de acción psicológica. Entonces, lo que no sucede afuera, sucede adentro de la cabeza, y pues llegar a esas alturas está un poco complicado todavía, ¿no? Pero claro que mi intención sí era abordar esos temas psicológicos, pero tuve que vestirlo con mucha acción. Con mucha acción me refiero de que cosas situacionales que iban marcando el ritmo de la historia. Entonces, en ese sentido, Día 6 es una historia totalmente intimista, pero que estructuralmente es muy compleja. ¿Por qué? Arrancamos con que una pareja se dirige rumbo al mar, pero no sabemos a qué va el mar, y ese es como el tiempo futuro. Después nos vamos a través de, no flashbacks, porque no parecen flashbacks, sino nos vamos a través de un montaje paralelo de lo que pasaba antes, del por qué la pareja está en el mar. Pues resulta que es una mujer que tiene un marido, que el mejor amigo del marido, pues es la persona con la que la mujer quisiera estar. Pues finalmente le detectan una enfermedad a la mujer y tiene la incógnita de irse, si quedarse con su marido que le genera estabilidad, o irse con el mejor amigo de su marido, que es una persona mucho más libre, ¿no? De alma y en general. Entonces, Día 6 trata sobre también una especie de libertinaje o una especie de romper las ataduras. Yo en lo personal, lo digo de manera un poco poética, yo rompí mis propias ataduras con Día 6 porque por fin logré hacer un largometraje después de 20 años de estarlo intentando hacer. Los personajes también rompen sus propias ataduras, y por otro lado, pues aprendí a trabajar con un equipo de 50 personas, aprendí a escribir un guión de manera correcta, con un arco narrativo lo suficientemente sólido para que fuera atractivo para el espectador, y en ese sentido, pues creo que me sirvió como una preparación muy fuerte, ¿no? Pero ¿por qué nace Día 6? Pues nace por una necesidad o un fuego interno que ya no me dejaba en paz. Si yo no hacía Día 6, no sé qué hubiera pasado, hubiera explotado como un volcán. Entonces, para mí hacer Día 6 significó eso. Obviamente uno piensa, cuando haces una película es como si fuera Jackson Pollock que avientas pinceladas, pues no. O sea, es apasionante, pero obviamente es una cuestión demasiado disciplinada y estructurada, ¿no? Entonces, obviamente está en la preproducción, trabajas con la directora de fotografía, con los productores, pero cuando empieza el rodaje, literalmente te sientas en una silla viendo un monitor y estás atado. Digo, bien, o sea, pero a lo que voy es que requiere disciplina y requiere de muchísima paciencia. Sí, al final el cine puede ser una pintura de Jackson Pollock, ¿por qué no? Explosiones por todos lados y el espectador sale herido, tocado, llorando, como tenga que salir. Pero llegar a ese punto es todo lo contrario, es una cuestión de disciplina. Uno no se puede poner súper apasionado en el set porque pues, la gente va a pensar que estás loco. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos del cine. Cómo desde una fórmula casi matemática llegas a un sentimiento sumamente poderoso, ¿no? Cómo conviertes lo objetivo en subjetivo. Y me voy un poco más atrás. ¿Cómo conviertes lo subjetivo, que es un guión? Más bien, ¿cómo conviertes lo subjetivo, que es una idea, en algo tan objetivo, que es un guión, después en algo tan objetivo como es un rodaje, y derivarlo en algo totalmente subjetivo, que es el resultado final, que es expresar algo, un sentimiento, una idea, o un dolor, o una alegría, o lo que sea, pero un sentimiento. Yo creo firmemente que el cine te tiene que tocar de alguna manera. Sea comedia, drama, horror, lo que se te ocurra, pero tiene que tocarte y tienes que salir transformado de la función, ¿no? Oye, y si fuera Día 6 ya un Pollock, alias sería un Bitkin o algo así. Claro que sí, pues es un poco más bizarro el asunto, digo, es una tragedia, pues, donde desafortunadamente perdieron la vida algunas personas, pero el documental Alias es oscuro todo el tiempo y sucede casi siempre en la noche, y el material de soporte es en la noche, que fue a la hora que fue el atentado. Es decir, sí, para mí significó una etapa de mi vida un poco oscura, lo tengo que confesar, porque llegar a ese tema que me impactó mucho, pues fue un rollo, ¿no? Pero desarrollar esa temática creo que iba acompañada de una tristeza generalizada, no solamente de los personajes que yo estaba entrevistando, sino de mí también. Editar ese material para mí fue como una etapa de un poco de oscuridad, fue como una época del oscurantismo también en mi vida, yo creo que haber hecho esa película, porque estuvo denso, estuvo fuerte, y fue como involucrarme con esas personas que estaban muertas en vida. Entonces yo en cierta forma me morí un poquito en esas fechas. Oye, y pensando un poco en Día 6, antes de que pasemos con Mariano a hablar de
de su último corto, Un rostro cubierto de besos. Yo ahora que volví a ver los trabajos de ambos, pensaba que en día, bueno, en el caso de tuyo, Juan Pablo, pensaba que Día 6 es una especie de oda también a las artes, ¿no? Se ve que hay alguien que ama el arte, ¿no? Y el vino. Sí. ¿Qué tanta relación has tenido con el arte a lo largo de toda tu vida? ¿Cómo ha sido tu relación con el arte, no solamente con la pintura, con la música, con la escultura, con la arquitectura, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, yo vengo de una familia muy estructurada, muy formal, por decirlo así. Ni mi papá ni mi mamá fueron ni son artistas, mis primos tampoco, mis hermanas tampoco, pero obviamente yo siempre estaba buscando rodearme de puros artistas, de amigos. Entonces, creo que desde los 17 años de edad me empecé a involucrar 100% con el arte. Rompí un poquito este esquema que yo vivía de una vida mucho más ecuánime y me empecé a involucrar mucho con el arte. Pues siempre la lectura me ha gustado mucho, pero sobre todo la pintura, el cine como tal, pues es algo que siempre me ha marcado de alguna manera. Yo empecé, ya cuando empecé a ver más cine un poco más elaborado, pues veía películas de Tarkovsky, de Bergman, de Kieslowski, obviamente, era material que me impactaba muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el arte, entre el arte y yo? Pues que simplemente cuando es lo suficientemente poderoso salgo tocado y eso me motiva a hacer mis propios trabajos. Entonces, sí, el arte para mí es una motivación 100%, ¿eh? O sea, una buena obra de algún pintor me motiva a hacer algo y no tanto hacer esa obra del pintor, sino que salgo tan tocado que digo, no, yo tengo que hacer algo también y tengo que seguir motivando a la gente que ve mis películas y tengo que ser serio con lo que hago, porque pues cuando haces una película y más películas tan intimistas o de autor, por llamarlas así, pues tienes que ser muy responsable de lo que estás haciendo, porque si ya no tienes el factor entretenimiento de por medio, por lo menos tienes que tener el factor de la madurez, ¿no? Y la madurez tiene que ver con cómo quieres contar las cosas y qué es lo que quieres contar, ¿no? Para no burlarse del público. Para mí no es justo burlarse de la audiencia y lo que hagas puede ser una locura experimental y se vale, pero tiene que estar bien fundamentada, ¿no? Mariano, en ese sentido, justo tomando como por ahí la palabra madurez, ¿tú piensas que hubo una necesidad de una madurez para llegar a tu último corto, que por cierto es tu primera ficción, Un rostro cubierto de besos? Yo recuerdo que me habías platicado el tema que te interesaba desde hace mucho, Sí, pero sí. bueno, ¿cómo llegaste a esto? Y si piensas que eso, justo que hay un proceso de madurez o no, ¿cómo lo ves tú? Pues no sé, o sea, yo creo que el tema de la madurez, pues, o sea, ya ha estado presente en otros proyectos porque o sea, otros proyectos ya han, desde mucho antes han, pues, requerido o han obligado como a tener una experiencia como mucho más formal y seria y una aproximación como más profunda de las cosas. Entonces no creo que como tal este proyecto haya, quizás una madurez en un sentido de más seguridad, tal vez. Tal vez no madurez, pero sí tal vez seguridad. Que creo que la seguridad se va generando con los años y esa seguridad son de cosas que antes, pues evidentemente no te acercabas a ellas por temor a que las cosas no salieran. O sea, yo a este proyecto, pues como dices, hace ya rato que te platiqué, o sea, de tener unos 4 años o no sé cuánto. Pero sí, esa idea surgió en ese tiempo y surgió justamente como un documental. O sea, ni siquiera yo tenía la intención de hacerlo un corto de ficción. O sea, en ese momento yo tenía muy clara una imagen, ¿no? En mi cabeza, que justamente muchas de las cosas de las que pienso o desarrollo vienen o provienen de ideas muy sencillas, a veces sumamente condensadas o que se pueden guardar a veces en una imagen o en un texto quizás. Y en esos tiempos decidí empezar junto con mi productor a tener conversaciones con mujeres que trabajan como sexoservidoras y entrevistamos a varias mujeres. Y en ese proceso lo que me obligó, digamos, a romper quizás con esta especie de miedo a la ficción como tal, o sea, era una especie como de cosa que yo no quería hacer, no sé por qué
no puedo explicar por qué, pero era algo que todavía no quería hacer, ¿no? O sea, me daba como un poco miedo trabajar con actores, como siempre trabajo con gente real, que al final mis documentales siempre han tenido cosas de ficción, o sea, hay muchos elementos propios de la ficción que han estado involucrados en mis documentales, eso es evidente y me gusta hacerlo evidente, o sea, me gusta que sea algo que lo notes. Pero, no sé, había algo con el tema de los actores, tal vez puede ser, como un miedo a que las cosas no se hicieran bien, ¿no? O sea, me daba miedo como hacer algo como que justo, o sea, no quería caer en eso que no me gustaba, ¿no? Y me daba miedo, entonces ya lo que me obligó a hacerlo fue esta experiencia en el proceso de preproducción del corto documental, donde tuvimos ahí unos problemas de seguridad con alguno de los proxenetas que conocimos en ese proceso. Y esto nos llevó yo a repensar el proyecto y llevó a toda la producción, pues obviamente a replantearlo desde la producción y creo que sí fue todo un desafío porque pues obviamente me estaba enfrentando a algo nuevo, pero creo que al final fue la mejor decisión que pude tomar porque me di cuenta también de que hay un montón de elementos que yo pensaba o que yo tenía una especie como de un prejuicio en torno a ciertas cosas de la ficción que se fueron eliminando conforme pues fui escribiendo el guión. O sea, realmente también un poco la cosa que yo escribí, o sea, el guión que terminó siendo un guión bastante sencillo, un guión que no tuvo mucho desarrollo, porque era lo que quería, era como yo quería trasladar de la mejor manera lo que estaba yo notando o sintiendo en el proceso de las entrevistas, ¿no? Entonces, de ese lado no hubo tanta construcción, lo quise dejar yo así, o sea, traté de llevarlo más a ese lado, pero yo creo que sí fue eso, o sea, fue más bien una onda de tener un poco más de seguridad, cosa que fue totalmente cierta porque ahora ya estoy escribiendo un guión de ficción para largometraje, entonces como que siento que era una especie de cosa que tenía que romper en algún punto y que se rompió justamente con este corto y que pues a ver qué genera, ¿no? También, o sea, esta inercia que me produjo este corto, pues veremos si eso no es la correcta, ¿no? O el camino, pues, indicado para este momento. No, todavía nos falta hablar de Almas Rotas de Juan Pablo, pero llegando a este punto, ¿han tomado las decisiones que tenían que tomar en ese momento o han tomado decisiones adelantadas respecto a sus trabajos? ¿O cómo ha sido, cómo han trabajado ese asunto de la toma de decisiones a lo largo de sus trabajos? Juan Pablo. En el cine siempre estamos frustrados, ¿no? Porque es parte de la naturaleza, ¿no? O sea, nunca quedamos satisfechos, pero que sea catastróficas las decisiones que yo he tomado, por lo menos no. O sea, sí quedo en un porcentaje un poquito con ganas de que no hice bien las cosas. Lo que decía Mariano del tema de los actores es, para mí, era de mis mayores miedos y lo sigue siendo, ¿eh? Es decir, por más que avances con una película, 2 o 3 o 1000 películas, supongo que el tema actoral siempre va a ser un reto porque son seres humanos al final de cuentas y no es plastilina que la puedes moldear simplemente a tu antojo. O sea, estás hablando de confrontarte con personas que van a interpretar un personaje tuyo, ¿no? Que escribiste, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, es decir, si me arrepiento de haber hecho las películas en este momento, no. O sea, fue mejor lo que logré que lo que no logré. A nivel personal, que quede claro, ¿eh? Que creo que la película, ya sea de A6 o Almas Rotas, pudieron haber quedado mejor, pues sí. Pues creo que esa satisfacción, vamos a ir a la tumba deseando más. No creo que llegue el momento de plenitud. Por lo menos yo no sé que nadie haya llegado a un momento de plenitud. Y si lo llegan, son 2 razones. Una, porque está exageradamente deprimido y está a punto de suicidarse, o 2, porque es un ser de luz, ¿no? Y como no estamos exageradamente deprimidos y no somos seres de luz, yo creo, pues hay que seguir chambeando en lo que hacemos y hay que hacer las cosas bien, con mucha responsabilidad, porque ¿cuándo es el momento ideal? No lo sé. Hay directores de cine que a los 22 años ganan el Oscar, qué bueno por ellos. Hay otros que a los 85 no lo han ganado, todavía tienen películas maravillosas, pero es decir, yo creo que la parte temporal no es una condicionante, más sí lo es la responsabilidad que tiene uno como autor de X cosa para afrontar un resultado, ¿no? Entonces
Entonces yo creo que en ese sentido, yo no me arrepiento pues de haber hecho lo que hice, me quedo con ganas de más, sí, pero pues ese es el motor para seguir haciendo películas. Si no existiera esa gasolina, ese combustible, pues estaría muerto en vida, ¿no? Exacto. ¿Tú, Mariano? Yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que aparte de que que el cine es un viaje, pues, o sea, yo creo que es un viaje a través de experiencias, obviamente muchas surgen a partir de lo personal, pero a través del tiempo, yo lo que creo es que sí te vas dando cuenta de que las ideas, o sea, todas las ideas son perfectas, digamos, cualquier idea, o sea, creo que todas son como perfectas en su concepción mental. Y lo que tiene el cine es que pues estas ideas van perdiendo cosas, ¿no? Conforme avanzan los proyectos. Y eso es normal, es natural, la cosa más natural del mundo. Pero creo que la lucha es como en la medida de lo que o sea, entre menos pierda la idea, mejor. Y creo que pues al final yo creo que los resultados, o sea, yo mis proyectos, mis cortos, los que he hecho, ya los veo y digo, pues sí, al final es el esqueleto de la idea, pero pues al final es un esqueleto que está parado, ¿no? Y eso creo que es lo que, o sea, al final hay que buscar que la idea pierda lo menos posible, pero siempre, como dice Juan Pablo, pues es un camino imposible de obtener, porque pues para empezar yo creo que estarías loco también si crees que ya le hiciste, ¿no? O sea, como que hay una especie de locura ahí en creer que todo es, o sea, la idea de completud, o sea, de que todo está completo y que no le falta nada, creo que es una idea bastante, pues psicótica, o no sé cómo explicarlo, porque sí está raro que se crea que las cosas pues están terminadas o completas. Pero sí, también creo como Juan Pablo son los impulsos justamente, que esos impulsos de lo que no se hizo o de lo que crees que no se terminó, pues son los que al final hacen que las cosas pues vayan mejorando o mejoren con el tiempo. O sea, yo creo que sí es esencial que te quede la espinita de que algo... De hecho, yo creo que será un camino erróneo pensar que te quedaste muy satisfecho con algo. O sea, creo que para mí hasta es algo raro, como decir, ay, me quedó muy bien, pues hay algo raro en eso, quizás no te quedó tan bien, o sea, no sé, hay algo de eso, también creo lo mismo. Sí, dijo alguna vez que había releído todas sus novelas y cuando las terminó de releer dijo, pues hice lo que pude en el momento que pude hacerlo, ¿no? Ya para ir cerrando, bueno, a ver si hay alguna pregunta de las personas que nos están viendo, escuchando, y pues han habido un par de comentarios, por ahí Susana, uno de Yola que se nos fue, pero perdón, sí, que había visto, me parece que estaba hablando en ese momento del sudor, no, de la serie de nos estaba hablando, sí. Era un documental, uno de los documentales de Juan Pablo. Y No, tuyo. No era bueno, de quien sea, pues no importa. De los no, dos. es que justo vi cuando, o sea, justo estaba pasando la escena okay. De hecho, estás entrevistando a alguien en un cine. No me acuerdo qué documental es. Sí, sí es clandestino. Clandestino. Una pregunta morbosa. Pinturas. Alias, perdón. Perdón, es Alias, ya Yola nos corrigió. Ok. Ahí está. Una pregunta morbosa antes de que vengan algunas de la audiencia. Pinturas favoritas. Ya. La lista larga. Algunas. El origen del mundo, yo creo. De Courbet, me gusta mucho. Hay una que se llama La Isla de la Muerte, que es una lancha acercándose a una isla. Muchísimos bodegones, yo soy muy fan de los bodegones. Me gusta, en realidad, toda la obra de ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó su nombre. Pero no es o sea, él trabaja solo con velas. O sea, todos sus cuadros están iluminados solo por velas, pero no es Caravaggio. Ok, pero no es Caravaggio. Es un francés. No es un francés, pero me encanta toda la obra de él. Ahorita se me fue el nombre, pero de hecho fue mucha referencia para mi corto de Un rostro cubierto de besos. Todas sus pinturas giraban, o sea, fueron influencia directa para hacer unas escenas, ¿no? Del corto. Así la pintura está ahí muy... Pues no sé, mucho, o sea, hay de verdad, demasiadas obras que me gustan. ¿Y de arquitectura, Mariano, porque también sé que te gusta mucho? Híjole, no, pues, Tadao Ando, en Japón, en México, pues obviamente Luis Barragán, de los actuales,
Me gusta mucho Mauricio Rocha, no, hay una cantidad muy grande de arquitectos también. Digo, hay otra lectura de la arquitectura que no tiene que ver con lo técnico, que tiene que ver más con lo sensorial, que justo es algo de lo que me interesa, me ha interesado como aplicar al cine, ¿no? ¿Tú, Juan Pablo, pinturas? Pues yo creo que ha sido por etapas de mi vida, porque obviamente a los 20 me gustaba Dalí, pues por toda esta locura de la vida, ¿no? Pero no, ahorita ando muy clavado con el muralismo y toda la obra a mí de Siqueiros me alucina, la verdad. También lo de Diego Rivera, algunas cosas, El hombre controlador del universo. Pues yo creo que también tiene que ver con toda esta narrativa, que es una película completa, cada uno de sus murales. Me gusta mucho leer murales últimamente. Si voy a Bellas Artes en México, me quedo horas leyendo esa narrativa que se plantea en los murales de Siqueiros y Diego Rivera, ¿no? De arquitectura, pues Tadao Ando, ahorita, el momento de hoy, o sea, Tadao Ando para mí es lo de hoy, para mí, ¿no? Pero obviamente hay muchos, Calatrava me gusta muchísimo, ver su obra, no tanto, no me gustaría vivir en algo hecho por él, sí me gusta mucho verlo, de Tadao Ando sí me gustaría vivir en una casa de él, pero son varias cosas, o sea, es decir, mucho el momento que estamos viviendo actualmente, y dos, si te gustaría ser parte de eso o simplemente verlo desde afuera, ¿no? Sí. Y cada época ha marcado mi vida en el tema de la pintura. Pues siempre iniciamos con obras clásicas, y bueno, clásicas, más bien básicas, como toda la obra de Salvador Dalí, pues obviamente por toda la parte abstracta, subjetiva y simbólica que representa, pero hoy volví, así como back to the basics entre comillas, porque estoy de nuevo valorando el muralismo, imagínate. Uh-huh. Oigan. Ya se me ha ido el nombre es Georges Delatour. Ok, Delatour. Pues ya para cerrar, bueno, Juan Pablo, no sé si quieras como comentar, creo que ya se nos está yendo el tiempo. Alcanzamos a que... hay una pregunta, ¿cuál es la peor película para ustedes? Uy, ojalá me hubieran hecho a mí esa pregunta, pero bueno. ¿Cuál es la película que las marcó y dijeron nunca voy a hacer eso? De Yola Montejano. Saludos. A ver tú, Mariano, y también Adrián, tienes que contestar tú, ni modo, ¿eh? Entonces, ustedes dos. Está difícil, pero híjole, qué mala película. Está cañón. O sea, hay muchas, pues, pero no tengo una así que me haya dicho, no, esto no lo voy a hacer. O sea, al contrario, creo que a veces las malas películas las disfruto mucho. O sea, como que me divierto de otras formas. No sé, ahorita no se me ocurre ninguna. Y menos que haya dicho, esto no lo voy a hacer, ¿no? O sea, no, ahorita no. Bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo, Mariano. No de nombre de película, sino de un género que está muy de moda. No todo, pero casi toda la comedia mexicana actual, yo la veo y ni me río y aparte... Bueno, sí, bueno, sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Todos los chick flicks mexicanos, no los soporto. Sí, no, y ahí sí puedes, por no decir un nombre, pues son 20 que hemos visto tal vez, o tal vez nos han contado, sí. Pero en general traen una fórmula, sí, una fórmula absurda, que no tiene ninguna estructura, ningún trasfondo, es pura superficie y ni siquiera es una superficie sólida, es decir, es un edificio en ruinas que nace en ruinas. Entonces creo que ese género, no todo, repito, pero sí ese género, fíjate, acabo de ver una película, se llama La Bella Época francesa, la vi en el cine, y está buenísima, véanla porfa, porque es francesa, es de comedia, y pues salí muerto de la risa y con una lagrimita en el ojo, porque trae esa combinación de géneros muy interesante. Y ese cine mexicano, algunas de las películas de cine mexicano actual, no logran ni la sonrisa, ni la lagrimita, ni logran absolutamente nada, ¿no? Sí, más bien creo lo que dice Juan Pablo, o sea, sí, exacto, no puedo recordar una, pero tal vez como todos los refritos mexicanos que bueno, cada año son los mismos, esos creo que sí, a mí también igual que Juan Pablo, pues, pero ni siquiera las veo, o sea, ese es el tema, que ni siquiera me paro, porque pues, ¿para qué? ¿No? Para enojarte, pues mejor otras cosas, ¿no? Oigan, otra pregunta que se me quedó en el tintero, ¿qué cineastas mexicanos contemporáneos les gustan? Bueno, pues a mí la verdad, Regas me gusta mucho, o sea, algunas de sus películas no me gustan nada, pero es un cineasta que creo que es una de las voces más interesantes de nuestro país. Y bueno, hay muchísimos, hasta Everardo González en el documental, creo que también es de los mejores documentalistas. Tatiana Hueso también, y por ahí son de los que más me llaman la atención de lo que hacen. Bueno, también Amat Escalante me gusta bastante, y son creo que los que más me
digo, que sé que va a ser una película de ellos y quiero ir a ver su película, ¿no? O sea, es algo que es importante, ¿no? Ok, Juan Pablo. Pues bueno, los mismos que Mariano, pero voy a agregar a los clásicos que ya conocemos. Que a mí hay cine bueno, de Guillermo Arriaga me gustó la de Burning Plain, me encantó la película. El plano en llamas, ¿no? Algo así. Me gustó mucho. También a mí esta trilogía que hizo Iñárritu, a mí sí me gusta porque creo que está muy bien hecha, pero aparte está con temas, sobre todo la de Babel, es una película que me gustó mucho, 21 gramos, me encantó. Y también algunas películas de Cuarón, o sea, a mí sí me gustó Roma, yo sé que es una polémica. Los hijos del hombre, los niños del hombre, esa película a mí me alucinó, sinceramente, y eso que es una película casi de acción, pero pues está súper bien hecha y para mí fue una escuela de cine esa película, Los hijos del hombre de Cuarón. Y entonces, esos más todos los que dijo Mariano, obviamente, respeto a todos los que dijo Mariano. De Reigadas también de repente no aguanto mucho sus películas, pero hay 2, 3 que me gustaron mucho, Ok, bueno, pues ya vamos a cerrar entonces ahora sí, una última pregunta, que sería, para ustedes, ¿qué determina la autoría o cómo piensan ustedes que se hace un autor cinematográfico? ¿Qué elementos tendría? O a lo mejor haciendo un poco reflexión hacia sí mismos, ¿no? O sea, ¿cómo dices, esto es autoría y esto no es autoría? ¿Qué se les ocurre? Híjole, está súper difícil. Pues es que es algo que yo creo que sí es o sea, forma parte de la ambigüedad de ser creador y esa ambigüedad tiene que ver como con un montón de elementos de lo que estás construido. Entonces, para mí la autoría es justamente eso, es construir a partir del misterio. O sea, cada cabeza es un misterio. Para mí el cine sí, digo, el cine que me interesa o el que me gusta está ligado o vinculado a ese misterio el arte para mí es misterio. O sea, siempre hay un factor misterio. Y no el misterio narrativo, o sea, el misterio de la vida en general, o sea, como cualquier tema o tópico de la vida, creo que para mí cualquier cosa que contenga ese elemento desde lo personal quizás, o a veces no de lo personal, sino desde lo honesto, digamos, forma parte como de ese universo de la autoría, que la autoría, pues en la autoría, entre comillas, porque la autoría pues, está construida a partir, sobre todo en el cine, de la colectividad. Y creo que es una autoría que la autoría proviene de múltiples lados y se construye a partir de múltiples cosas. Entonces, pues sí, la autoría es este cúmulo de elementos que llegan a condensarse en algo, en algún punto del tiempo y el espacio y que se hace una película, ¿no? Entonces es un momento como muy particular porque pues el cine, híjole, para que se concrete una película, Juan Pablo aquí lo puede corroborar, tú también, Adrián, pues creo que o sea, los tres sabemos perfectamente qué significa levantar un proyecto y creo que justamente la autoría viene ahí, es ese impulso que te lleva a hacer algo por más loco que esté y por más que te digan que no lo puedes hacer o que no lo debes de hacer, que es un error. Creo que la autoría tiene que ver con eso, con ese impulso casi fuera de lo humano, pues. Ok, Juan Pablo. Pues un poco lo mismo que Mariano, pero más bien yo me referiría un poco a la verosimilitud, a la veracidad de lo que estás contando, desde un punto de vista, en mi caso particular, muy intimista, porque si algo muy personal, muy pequeñito, se vuelve algo colectivo, para mí ya cobró un valor universal. Pero para que esto tenga un valor universal, tiene que estar lo suficientemente sólido desde tu propia verdad. Es decir, la verosimilitud, la credibilidad con los personajes y la verdad de la historia, creo que eso puede marcar una autoría, porque se vuelve un documento probablemente que trascienda tiempos, ¿no? Y no simplemente un documento, una película palomera, sino que realmente si tú logras tener varios elementos lo suficientemente poderosos para que te dejen marcado de por vida, creo que lograste una obra de autor. No es fácil, suena fácil decirlo, pero lograrlo, pues obviamente ese es para mí en lo personal es una búsqueda y ojalá la encuentre, si no, pues sigo como el conejo con la zanahoria y a ver hasta dónde llego, pero intentaré buscar esa verdad cuasi absoluta, más no absoluta. El día que la encuentre,
no me verán vivo, ¿eh? Mariano te pregunta, Yuki, que dónde se puede ver tu película más reciente y que si el cuadro de atrás es de Pedro F. Ok, sí es de Pedro, Pedro Friedberg, también es de los mejores, creo que es de los mejores artistas ahorita vivos, ya está grande. Y el último corto por ahora no se puede ver en línea porque hicimos una remasterización porque se va a presentar en Cannes, entonces se borró, o sea, bueno, la versión que teníamos es una versión que no estaba muy conforme, entonces se quitó de internet, pero yo espero que para octubre yo pienso liberarlo en línea, así que pues para esos tiempos yo creo que se podrá ver. Porque Estén pendientes de tu Vimeo. exacto, sí, entonces si no, por ahora no se puede ver. Sí. Bueno, pues de cualquier forma, pues en Vimeo están ambos, como Mariano Rentería Garnica y Juan Pablo Arroyo Abraham, así los encuentran en Vimeo. Sí. Bueno, pues, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, Mariano. Creo que todavía podríamos seguir hablando mucho más y seguir charlando, pero pues bueno, ya no nos da el tiempo. Nos quedamos pendientes de Almas Rotas, Juan Pablo, así que luego hacemos otras nada más para Almas Rotas. Con gusto, Y para los siguientes trabajos de Mariano también. Gracias. Y pues bueno, si quieren decir algo último para cerrar. Pues, Juan Pablo. No, gracias a la UBAC, gracias Adrián, Mariano, por compartir este espacio contigo. Te admiro mucho en tus trabajos que haces y en las ganas que le echas también. Adrián, como sabes, siempre mis respetos hacia ti. Contigo hice mis primeros cortos también, Adrián. Y felicito a Toño, el rector de la UBAC, y a todo su equipo que están logrando este gran festival. Estuve viendo algunas de las entrevistas a los directores de los cortos de España, de México, de todos lados, y realmente el festival está agarrando muchísimo poder. Entonces felicito mucho al Festival Internacional de Cortometraje de la UBAC por esta gran edición. Y pues gracias por la invitación. Yo también nada más agradecerles pues que estamos aquí platicando, también a la universidad por esto. Y también ustedes, que también ustedes han estado, bueno, hemos sido parte de varios proyectos y pues al final yo desde que empecé en esto, pues ustedes ya abrieron camino, ¿no? Desde que yo empecé, ustedes fueron los que aquí en Michoacán abrieron la brecha para que pues más cineastas trabajen sus proyectos, incluyéndome a mí. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes también. Muchas gracias. Ahí llevamos el machete, Mariano, abriendo la brecha. Exacto. Gracias. Pues, igualmente ha sido un gustazo, de veras, ya saben que se les quiere mucho. Y pues bueno, sí, obviamente, gracias a Paco, a Luisa, a Pepe que estuvo acá haciendo Switch y a todo el crew del festival. Y pues bueno, pues sigan disfrutando de las actividades del Festival Internacional de Cortometraje de Lovac. Muchísimas gracias de nuevo, que tengan muy buena tarde, muy buenas noches y buen cine. Hasta luego. Hasta luego.